qué gusto poder saludarles en esta hora. Quiero explicar un poquito de lo que vamos a realizar a continuación. La iglesia ha planificado para esta noche un foro titulado La crianza de los hijos. Entonces, en esta hora nos acompañarán 4 profesionales que compartirán con nosotros desde diferentes puntos de vista acerca del tema de la crianza de los hijos, y yo voy a tener a bien el poder presentarlos. Y yo quisiera pedirles que conforme los vaya llamando, ustedes nos apoyen para recibirlos con un aplauso cálido, para hacerles saber lo importante que es para nosotros como iglesia la participación de ellos esta noche. El foro se va a desarrollar de la siguiente manera: se van a plantear algunas preguntas que han sido analizadas, las cuales sin duda alguna son necesarias para nosotros como padres de familia, no importa la edad, si tenemos hijos chiquitos, hijos grandotes. Cada una de estas preguntas pues fortalecen y ayudan en nuestro rol como padres, y pues cada uno de los profesionales va a aportar desde su punto de vista, y espero pues que el Señor pueda hablar a nuestras vidas en esta noche. Tengo a bien presentar a Pastor Julio Saquil. Él es licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. Él posee una maestría en Sagradas Escrituras, es capellán institucional y es doctor en ministerio. Pastor Julio, bienvenido. Recibámoslo con fuertes aplausos. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos hasta ahora. Así es, pastor. También le damos la bienvenida a la licenciada Egli Jacqueline Higueros Mendoza. Ella es licenciada en Psicología Clínica con una maestría en Abordaje Psicológico del Abuso Sexual y Traumas. Bienvenida, licenciada. Asimismo, recibimos a la doctora Shirley Pérez de Franco. Ella es médico general con especialidad en pediatría, y pues es un gusto para nosotros contar con su presencia en esta hora. Bienvenida, doctora. Asimismo, llamamos a la licenciada Vivian Dardón de Cabrera. Ella es licenciada en Educación con especialización en el área de psicopedagogía y tiene un profesorado especializado en niños y jóvenes con problemas de aprendizaje y conducta. Bien, sean bienvenidos. Ellos son los miembros de nuestro foro y tendrán a bien participar aportando con las preguntas pues, que se han diseñado para esta noche. Antes de iniciar, yo quiero leer una frase que dice: la familia es el primer y más importante círculo de amor y apoyo, donde se construyen los cimientos de nuestra vida y valores. Vamos a iniciar entonces con este foro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Voy a ir nombrando, mencionando las preguntas. Algunas han sido diseñadas específicamente para cada uno de ustedes de acuerdo a su área de especialización, y algunas pues son de manera general. Y pues para poder iniciar vamos a responder a la primera pregunta, que es de manera general. Y vamos a iniciar con el pastor porque él es el único varón entre todas las mujeres, entonces le vamos a dar a él la oportunidad para que él pueda responder a las preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué significa exactamente la crianza consciente y cómo se diferencia de otros enfoques de crianza? Voy a repetir nuevamente la pregunta. Dice: ¿qué significa exactamente la crianza consciente y cómo se diferencia de otros enfoques de crianza? Es un gusto saludarles, y a ustedes Dios les bendiga. Al pastor Requilme, gracias por la oportunidad que nos da de estar acá, y a cada uno de ustedes que están en este foro también buenas noches. Pues el tema de la crianza es bastante extenso. Cuando uno habla de crianza, uno va directamente al apóstol Pablo y uno se enfoca en el capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Donde dice que los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor.
y creo que desde ahí podemos encontrar la primera base de la crianza y diferencia a todas las demás. Y en este sentido es que esta crianza de hijos está enfocada especialmente en la disciplina y amonestación del Señor. Él es el punto de partida, Él es el inicio de todas las cosas. Y para entender la crianza y disciplina, pues el apóstol Pablo enfoca 3 modelos de disciplina según etapas, y creo que aquí hay expertas en eso. En las etapas son distintas las disciplinas, y el apóstol enfoca 3 tipos de disciplina. La primera es la disciplina de la corrección, pero entendemos mal a veces corrección, porque creemos que corrección es tomar una vara, tomar un cinturón, una chancleta o usar los golpes físicos, pero corrección en sí no es lastimar, sino la palabra misma dice es corregir lo que no se ha hecho bien. Y entonces la disciplina de la corrección, aunque no es muy agradable, pero es una disciplina que los padres trabajan desde la infancia, es decir, es el tipo de instrucción y corrección que los adultos dan a los niños. Entonces el primer enfoque de disciplina que el apóstol Pablo menciona, la disciplina de la corrección. Es ahí donde en la primera etapa de la infancia pues aprendemos lo que nos va a ayudar en el diario vivir dentro y fuera del hogar. Y parece un tanto simple, sencilla la explicación, pero en esa primera etapa es donde pues se le enseña a los niños a usar pues los utensilios para comer, cómo sentarse en la mesa, el uso del sanitario, ¿verdad? El recoger el tiradero que hacen con sus juguetes, cosas como esas, y que se le van corrigiendo en el uso constante. Esa es la primera parte. La segunda es la disciplina del compromiso. Y la disciplina del compromiso, desde el concepto griego que Pablo enfoca, se relaciona a la palabra en español que es gimnasio. Todos los que van al gimnasio es porque quieren ejercitar el cuerpo, ¿verdad? Y tener un cuerpo, diría yo, en buen estado, tanto emocional, físico y espiritual en cierta manera, pero se enfoca más en el cuerpo. Y entonces el gimnasio espiritual es aquel en el que ahora le enseñamos a los hijos su cosmovisión de vida, su cosmovisión de Dios, su cosmovisión de sí mismos, del mundo, de la iglesia, también del ministerio de dones y todo lo que se relaciona especialmente a la devoción espiritual. Y ese gimnasio espiritual está relacionado especialmente al compromiso que se tiene con Dios. Y el tercer aspecto de la disciplina que Pablo enfoca es la disciplina del dominio propio. Todo lo que le enseñemos a nuestros hijos desde la casa, desde la primera parte correctiva del buen uso de todos los valores y modales que van a aprender en el hogar, con el gimnasio espiritual los lleva a la capacidad más alta de la disciplina espiritual, que es aprender a tomar sus propias decisiones. Y ahí es donde, cuando ya el hijo se convierte en un joven, un adolescente, un joven, un adulto, diríase, entonces va a determinar si la disciplina de la corrección y del compromiso fue efectiva, porque él aprenderá a tomar las mejores decisiones. Si toma decisiones equivocadas, algo estuvo mal en esa parte de la disciplina. Creo que la diferencia sería que la mayoría de disciplina que hemos muchas veces enfocado en nuestros países latinoamericanos, especialmente en Guatemala, es una disciplina de la violencia, una disciplina del maltrato, de la amenaza, ¿verdad? Y si usted puede escuchar a aquellas madres que amenazan a sus hijos, pues uno puede sumar una buena cantidad de amenazas todo el día, ¿verdad? Recuerdo a una madre que llegaba a casa, le pedíamos que nos ayudara en la limpieza, en el planchado de la ropa, y le pagábamos obviamente, y llevaba siempre a su niño, y cuando el niño hacía algo siempre le decía: te voy a quemar las manos, te voy a quebrar la escoba en la espalda. Entonces, y pareciera que eso, esta madre sí que tiene bien educado a su hijo. No, lo tenía
bajo amenaza. Nunca cumplió ninguna de las amenazas, pero era lo que siempre decía. Entonces, creo que esa es la diferencia. Gracias, pastor. Licenciada, su aporte sobre la pregunta, ¿qué significa exactamente la crianza consciente para usted? Buenas noches, que el Señor los bendiga. Primero, es una bendición estar acá compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y dentro de la crianza consciente se dan varios elementos. Un elemento muy esencial de la crianza consciente tiene que ver con el adulto, con el padre o con la madre. En este sentido, cuando nos vamos, digamos, a la palabra consciente, nos vamos a que nosotros tenemos que estar posicionados en nuestro adulto al momento de estar criando a nuestro hijo, ya sea en la primera etapa, ¿verdad? Que es de 0 a 6 años. Entonces, el pastor decía algo bien importante, que a lo largo del trabajo que nosotros tenemos con nuestros hijos, ellos pasan por diferentes etapas. Entonces, la crianza no es lo mismo cuando nosotros estamos en ese transitar de un niño de 0 a 6 años que cuando estamos con un niño de mediana edad o una niña que ya va de los 6 a los 11 años, que cuando estamos con un adolescente. Va a ser siempre diferente la forma en la que nosotros vamos a orientar a nuestros hijos. Entonces es importante estar conscientes primero de la etapa en la que está el niño, en qué etapa de desarrollo está, tanto física, psicológica y espiritual, ¿verdad? Y social también, porque los seres humanos pues somos complejos, somos llenos de varias áreas en nuestra vida y así nos vamos desarrollando. Entonces la conciencia que el papá tiene que tener es en qué etapa está el hijo, porque de acuerdo a la etapa en la que esté, de esa forma él va a orientarse hacia una crianza y siempre, ¿verdad? Y cuando el otro día yo hablaba con alguien y yo le decía a forma de broma, pero es real, que a nosotros los cristianos se nos hace más fácil criar porque tenemos un manual de vida y el manual de vida que tenemos pues es la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia tenemos un montón de elementos, tenemos un montón de cómo se modela la conducta a través de varios varones y de varios discípulos de la Biblia. Entonces tenemos varias etapas emocionales, conductuales. Entonces algo importante, digamos, de resaltar en cuestión de la crianza consciente es primero ver en qué etapa está el niño. Segundo, posicionarse uno desde una etapa adulta, porque ahora, bueno, se ve mucho a veces en cuestiones psicológicas que a veces padres están posicionándose, por ejemplo, con un niño y el niño está haciendo, por ejemplo, una rabieta y el padre se exaspera. Está en una posición casi que del niño, y con el adolescente a veces pasa lo mismo. El adolescente está en una retracción emocional, no quiere hablar, se aísla porque el adolescente tiene diferentes características diferentes a las otras etapas. Entonces lo que pasa a veces es que el papá le dice: ¿por qué no quieres comer? ¿Por qué me cerraste la puerta? Y entonces empieza a posicionarse también en una cuestión no de adulto, ¿verdad? No de un adulto, sino casi de un adolescente. Entonces estos puntos son especiales en cuestión de la crianza consciente. Gracias, licenciada. Doctora, repito la pregunta. ¿Qué significa para usted la crianza consciente? Bueno, tengan todos buenas noches. La verdad, gracias por la invitación. Pues desde mi punto de vista, uno de los motivos de consulta en clínica y mi experiencia tanto en laborar tanto en varios hospitales como parte pública como privada es eso, ¿verdad? No solamente cuando hay un problema de enfermedad, sino que ahí no me dejará mentir la psicóloga, que a veces la mayoría de enfermedades empiezan en la mente y a veces en la mente de las mamás, en la mente de los papás, ¿verdad? Entonces no saben a veces plantearse ante qué escenario están, ¿verdad? La palabra crianza, si nos vamos a los orígenes etimológicos, es crear, o sea, es venir y saber, primero empezando, ¿verdad? Desde mi punto de vista científico, desde la concepción, ¿verdad? Desde ahí creo que parte eso, desde la concepción, de la parte de toda la gestación durante el embarazo, por todas las etapas que pasa la mamá, ¿verdad? Todo eso lo percibe el niño, ¿verdad?
Obviamente la llegada de un hijo pues es una bendición al hogar, ¿verdad? Y a veces, como le digo yo a unas madres que he tenido, ¿verdad? Le digo yo, herencia de Jehová son los hijos, pero estás descuidando la herencia, le digo, ¿verdad? Y es cierto. Entonces, si vamos desde ese punto de vista, el criar no es solamente, muchos dicen, estoy en la parte esa donde contribuyo con mi parte, con darle el dinero a la esposa y ahí está la leche, los pañales, ahí está, ahí que mire ella. ¿Va? No, no es esa parte, no es solamente esa parte, sino que no solo en la parte de padre y madre, sino que va más allá, un poco de, yo hablo más que todo eso, la paternidad y maternidad conscientes, ¿verdad? Porque cuando ya somos padres, cambia totalmente el contexto, ¿verdad? Aquí ya no es primero yo y segundo yo, aquí es el niño, les digo a las mamás, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Entonces, partimos desde ahí, desde el momento, desde la concepción, el embarazo, después viene el nacimiento, desde ahí empieza uno los patrones de crianza y a veces se dan en muchos problemas, a veces cuando en hogares donde no es una familia funcional, se dan esos problemas, ¿verdad? Se deja solo la carga a la madre, a veces hay ausencia de la figura paterna y todo eso interviene también en la crianza de los niños, ¿verdad? Desde el momento que ellos nacen, el enseñarles cuándo es día, cuándo es noche, tienes que enseñarle a tu bebé, bueno, estamos de día, aquí en el día yo juego contigo, te baño, esto y lo otro, la noche es para dormir, ¿verdad? Hacer la oración, porque ahí es donde empieza también, ¿verdad? Entonces, desde pequeños, ¿verdad? Desde el vientre, hablarle con amor, con cariño, desde ahí pienso yo que inicia la parte de la crianza de los bebés, desde de la concepción, el nacimiento, después la parte que ya viene, la parte de ser lactante, la primera infancia. Entonces es desde antes, porque si ya queremos venir, ya cuando son grandes, ya cuando ya son adolescentes, ya lo que tú no lograste hacer en tu núcleo, en ese momento, en la noche o en casa, en eso del hogar, crear valores, crear responsabilidades, la obediencia, todo eso jamás lo vamos a poder lograr. En mi experiencia he visto eso y he sido testiga de muchas cosas, que vienen niños y dicen a las mamás que lo llevan con el médico y dicen, te odio, no te quiero. Yo digo, caramba, ¿en qué ambiente viven estos niños entonces, verdad? Entonces se nos olvida que detrás de nosotros hay unos pasitos pequeños que ven nuestro ejemplo. Entonces, desde ahí creo que empezamos la palabra crianza, desde el momento que estamos y que nosotros como padres deseamos y sabemos la llegada de nuestros hijos. Desde ahí creo que empieza. Ser conscientes de ser madres conscientes, la paternidad responsable, la maternidad responsable, ¿verdad? Eso sería mi. Muchas gracias, doctora. Licenciada Vivian, repito la pregunta. ¿Qué significa exactamente la crianza consciente? Gracias, muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación. Pues agregando mi aporte, ¿verdad?, a lo que acá en el foro se ha expuesto, quiero recalcar la importancia del término consciente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de consciente, hablamos de utilizar nuestra conciencia, nuestro conocimiento, ¿verdad? Y aquí es bien importante recalcar, hermanos, que nosotros conocemos según nuestro contexto, según lo que hemos aprendido. Entonces tenemos que estar conscientes de cuál es la forma que nosotros queremos educar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces seguimos solo un patrón, lo que hemos aprendido en nuestra casa, pero cuando ya somos adultos, como decía acá la psicóloga, ¿verdad?, tenemos que posicionarnos ya como adultos, saber qué fue lo que pues a mí me afectó, lo que a mí me benefició y qué quiero yo para mis hijos, ¿verdad? Reconociendo que ellos son nuestra herencia, son una bendición. Y acá recalcar que como seres humanos, a eso agregamos que como seres humanos somos complejos, ¿verdad? Y cuando hablamos de complejos es de que ninguno de los que estamos acá presentes pensamos de la misma manera. Entonces acá como madres o como padres tenemos que posicionarnos de conocer a nuestros hijos, porque no vamos a poder criar, no vamos a poder enseñar y formar a quien no conocemos, ¿verdad? Entonces aquí es donde ingresa lo que decía acá la doctora, ¿verdad? La responsabilidad de ser madre y de ser padre, porque en la actualidad
pues queremos realizar muchos roles, ¿verdad? Como padres. Ya vemos que en la actualidad es muy rara la madre de familia que está en casa. Ya eso pues es muy raro verlo, ¿verdad? Todos salimos a laborar, pero es una importancia y es una necesidad. Sabemos que cubrimos necesidades en nuestro hogar, pero al momento de cubrir las necesidades en nuestro hogar, desatendemos el tiempo, ¿verdad?, de conocer a nuestros hijos, saber las necesidades de nuestros hijos, porque qué bueno fuera que todos acá pues pasáramos por la universidad y estudiáramos psicología y tuviéramos claras las características de la etapa en la niñez, en la adolescencia, ¿verdad?, el adulto joven, pero no es así. Entonces, ¿cómo vamos a aprender en nuestra casa a criar a nuestros hijos? Acercándonos a ellos, conociendo de ellos, ¿verdad?, interesándonos por las necesidades que ellos tienen, los problemas que ellos tienen, y de esa manera vamos a llegar a comprenderlos y poder aportar a las necesidades que tienen. Y acá de manera muy, muy personal, pues tengo una especialización en niños con problemas de aprendizaje. A esto agreguémosle a que no todos los seres humanos, ¿verdad?, tenemos las mismas habilidades y capacidades. A veces decimos, bueno, yo ya tengo un hijo de 18 años y tengo otro de 5, pero quien los ha tenido va a decir, no utilizamos las mismas normas para cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Aún teniendo, tal vez siendo mujer la primera y mujer la segunda. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Ahora agreguemos a esto que tenemos chicos que son más activos, ¿verdad? Otros que son más pasivos, otros que definitivamente pues tienen un lapso de atención muy, muy corto, ¿verdad? Y que nosotros les acabamos de decir una instrucción y que ya se le olvidó, pero ¿qué te dije? Y nos enojamos, pero porque no conocemos realmente cómo nuestros hijos nos necesitan, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante reconocer estos aspectos, ¿verdad?, de la crianza, conocer las necesidades de nuestros hijos, también tener presente las etapas, ¿verdad?, de desarrollo de nuestros hijos y la importancia de esa presencia que debe de haber de mamá y papá en casa, porque nuestros hijos son esas esponjitas, ¿verdad?, que van guardando en su mochila todo aquello que han visto, todo aquello que uno de padre modela, y luego cuando ya llegan en la etapa de la adolescencia ya no vamos a poder exigir algo que ellos no vieron en nuestro hogar, algo que no les enseñamos en las primeras etapas que son importantes en nuestros hijos. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta va dirigida específicamente para la doctora Shirley. Tenemos, de acuerdo a la crianza consciente, ahora vamos a la crianza responsable, y queremos que usted nos pueda orientar hasta cierto punto con el tema de la alimentación saludable, el esquema de vacunación, que muchas veces se omite por X o Y razón, y también el acceso a la salud, porque a veces acudimos únicamente en casos de emergencia. Por favor, doctora. Bueno, es uno de los motivos de consulta a diario, ¿verdad? Mi niño no come, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué quiero? Dígame, deme algo mágico. Deme algo le digo, no existe nada mágico, ¿verdad? Entonces, deme una gotita que ya mañana haga que mi niño coma. Y yo les digo, más que alimentación balanceada, diría yo una alimentación saludable. Estamos en la época de los 2000 para acá, han cambiado mucho los patrones de alimentación. La publicidad en la televisión, en las redes sociales, todo eso se ha hecho parte de nosotros y nos ven como comensales, ¿verdad? Entonces acudimos a lo más rápido porque todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Voy con el médico y quiero que instantáneamente mi hijo coma, quiero que coma algo, un café instantáneo, una sopa instantánea, y todo lo queremos instantáneo, y no es así, no lo es así. En la antigüedad, la Biblia dice que los robustos vivían un montón de tiempo, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque antes, para empezar, no existía el sedentarismo del cual tenemos ahora, había más acceso a lo que en ese entonces se cultivaba, y no hay ninguna diferencia en relación a Oriente Medio a nosotros. Nosotros vivimos en una riqueza. Podemos ir al mercado y ver toda esa gran variedad que hay
de colores habidos y por haber. Entonces, más que una alimentación balanceada, diría yo que es una alimentación saludable en los primeros años de vida. ¿Y en qué consiste? Bueno, en primer lugar, consiste en una ingesta de alimentos que me van a dar el aporte necesario a mi hijo, ¿verdad?, para que cubran todos los requerimientos y las necesidades fisiológicas que se quieren para el desarrollo adecuado, ¿verdad? Desde el consumo de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Entonces yo le digo a las mamis que llegan conmigo a la clínica, no existe algo mágico que yo te pueda dar y que contenga todo eso. No lo existe, no hay, ¿verdad? Desde una alimentación balanceada de proteínas de origen tanto animal como vegetal, de carbohidratos. Guatemala es uno de los países, y me decía a mí alguien, ¿verdad?, la riqueza que tienen ustedes Guatemala comparado con los países de África, y es cierto, ¿verdad? No aprovechamos lo que realmente se da aquí en Guatemala, ¿verdad? Toda la cantidad de verduras que se cultivan aquí en nuestra nación y no las aprovechamos. Llegan conmigo y me dicen, no quiere comer, no le gustan las verduras, ¿qué hago? No, como me dijo una colega, yo tengo una mamá que me dice, mi niño me salió que le gusta lo riquito. ¿Cómo así? Todos los días le hago pechuga de pollo campero licuada. Yo, ¿qué? ¿Dónde quedó aquello como mamá de venir, ir al mercado, cocerle algo, unas papitas, esto y lo otro? O sea, estamos tan enraizados a esto y después decimos, bueno, ¿por qué las enfermedades? Pero si somos templo del Espíritu Santo, pero no cuidamos ni el templo, le digo a las mamás, ¿verdad? Y va de la mano todo eso. En relación también a consumir pues alimentos y bebidas saludables, naturales, ¿verdad? Todo lo químicamente, artificialmente hecho en una empresa jamás va a venir a sustituir el valor que tiene una manzana, el valor proteico, el valor nutricional que tiene una manzana, un durazno, el valor nutricional que tiene un aguacate, ¿verdad? Jamás, o sea, no existe, le digo a las mamás, no existe esa gotita mágica que tú quieras que le doy y ya el niño va a engordar, no existe, ¿verdad? En relación, parte también del desarrollo del niño específicamente en la primera infancia, durante el primer año de vida y en los primeros 1000 días de vida según como lo manda pues la OMS, ¿verdad? Porque es que Guatemala tiene uno de los indicadores más altos de desnutrición después de Haití. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Nos damos el lujo de ver en los mercados las verduras que se tiran, ¿verdad? Entonces, pero le digo, ¿pero por qué? Y entonces vamos a los patrones nuevamente. ¿Por qué? Porque han habido cambios en el modo y en el estilo de vida. Ya no hay mamás, y lo digo con experiencia y con base científica, en base a lo que yo veo, ya no hay mamás que les guste cocinar. Son pocas, raras, la mayoría quiere todo instantáneo. Como les digo yo a las madres, confundimos, y me va a dejar mentir el pastor, ¿verdad? Confundimos la pobreza con la pereza, ¿verdad? Entonces ya no está aquello de querer venir y buscar. Ahora todos tenemos acceso a nuestro teléfono, a todo. Vemos otras cosas, pero no vemos cosas nutritivas. Les digo a las mamás, bueno, muy bien, ¿tienes teléfono? Sí. ¿Tienes acceso a redes? Sí. En lugar de estar viendo la novela ahí en las redes, busque y baje, así escriba. Alimentos o papillas para bebés de 0 a 6 meses y nos sale un arsenal, una lista. Ahí hay camote para hacer con zanahoria, para hacer con esto y todo, pero no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos a veces. Digo, no lo hacemos porque, como decía aquí la licenciada, a veces estamos tan inmiscuidos en el trabajo que a veces esa parte de la alimentación nos cuesta un poco. Uno y otro, los malos hábitos que a veces hemos tomado, ¿verdad? He visto cómo mamás alimentan a niños, les echan Coca-Cola en las pachas, o sea, ya no es leche, no Coca-Cola, ¿verdad? Aparte de eso, no llevamos un buen control adecuadamente. Llegamos ya a las diferentes instituciones ya cuando realmente está mal mi niño, cuando ya lo veo mal, ¿verdad? He visto casos de desnutrición severa. Digo, no estoy en el África, estoy en Guatemala, pero se ven. Y cuando vamos más allá de eso, hay muchos factores, y me dejará mentir aquí la psicóloga,
todo lo que influye, ¿verdad? Desde la parte psicológica, financiera, emocional. Vemos mucho, a la mayoría de papás que tienen estos problemas con niños con problemas de desnutrición es porque no ha habido una enseñanza, o sea, a todos se nos enseñó a comer. Mi mamá me enseñó a mí a comer. Yo tengo que enseñarle a mi niño también a comer, y eso se requiere de una palabra que se llama paciencia. Yo le digo a las mamás, agarra un galón, imagínate que esto es esto. Aquí le ponemos paciencia y te vas a tomar un vasito todos los días, porque no es fácil tener un niño pequeño en casa, es andar detrás de él para que coma, enseñarle a comer, ¿verdad? Otra cosa también que ha venido a afectar mucho, pues es que ahora muchos niños, sí o no, licenciada, quieren hacer la tarea frente a una pantalla, quieren comer frente a una pantalla, si no tienen la tablet no comen, si no tienen tal caricatura no comen, ¿verdad? O sea, ha habido tantos cambios en nuestro estilo de vida desde el año 2000 para acá, que ha venido a cambiar ese patrón de crianza en nosotros, ¿verdad? La otra parte fundamental sobre la inmunización es sobre las vacunas, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a prevenir, estamos en la parte preventiva de las enfermedades que se han logrado erradicar, ¿verdad? La importancia de la vacunación en los niños desde las primeras etapas, desde el año, antes del año, hasta los 4 años, que según el esquema que manejamos acá en Guatemala, ¿verdad? Es un sistema es un esquema completo, ¿verdad? En donde se abarca a modo de erradicar las enfermedades infectocontagiosas que afectan más que todo en los primeros 1000 días de vida y en la primera infancia, ¿verdad? Entonces, como papás también y como buenos cristianos, debemos de dar el ejemplo en nuestra comunidad, en nuestra colonia, ¿verdad? De realmente no solo hacer eso, sino que hacer el cambio también interno en nuestro hogar, en nuestra casa, llevar una alimentación sana, ¿verdad? Acudir a mi médico cuando yo me sienta mal, o en los niños, en todo caso, llevarlos a tiempo, no porque estén enfermos, sino para ver realmente si hay un crecimiento en desarrollo adecuado, ¿verdad? Y creo que más tarde hablaremos más adelante sobre los hitos de desarrollo, saber si mi niño está desarrollando bien, si está creciendo bien, está bien en su desarrollo intelectual o no, todo eso es importante. Creo que me extendí. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir subiendo un poquito de nivel y de etapa y de edades. La siguiente pregunta es para la psicóloga. Esta pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué papel juega la autoconciencia y el autocuidado en la crianza consciente? Haciendo referencia a los berrinches y rabietas en nuestros hijos en las edades de la preadolescencia y la adolescencia. Voy a repetir nuevamente la pregunta. ¿Qué papel juega la autoconciencia y el autocuidado en la crianza consciente? ¿Qué hacemos con nuestros jovencitos, nuestros preadolescentes, cuando presentan escenas de berrinches y rabietas? Cuando nos referimos a autoconciencia, ¿y qué otra palabra mencionó? Autoconciencia y autocuidado. Ok. Cuando nos referimos a la autoconciencia y el autocuidado, se viene trabajando desde las etapas primarias. Entonces, como ya han mencionado acá, nosotros en la primera etapa, como padres, iniciamos con esa autoconciencia del niño, ¿verdad? Porque el niño está en construcción desde que nace y las primeras horas pues no tiene tanta conciencia, pero empieza a relacionarse con sus figuras, con su papá y con la mamá, que son las figuras primarias. Entonces, en ese desarrollo que el niño va pasando, los papás modelan el autocuidado y entonces conforme los papás van cuidando de ese niño, lo van procurando, van estando presentes y esto cuesta mucho el día de hoy, tener esa paternidad presente de la que hemos estado hablando, porque la mayoría de padres pues trabajamos, laboramos, tenemos responsabilidades, pero eso no significa que no se pueda. Claro que sí se puede, solo que nosotros en ese caminar del autocuidado con nuestros hijos, como les estoy explicando, se tiene que hacer desde el inicio. Entonces le vamos enseñando. Cuando ya llegamos nosotros a la segunda infancia, que es la preadolescencia del niño entre los 10 y 11 años, pues el niño ya va con una estructura.
Yo a veces no comparto algunas ideas que creo que a veces no se ha hecho bien la crianza en los primeros años, incluso en los segundos, pero sí se puede modificar. Yo a veces cuando he tenido en consulta padres, cuando llega un padre con un niño de 5, de 7, de 8 años, yo lo que le digo es, primero entran a consulta ustedes, a terapia, y después los niños, porque los niños son el síntoma, ¿verdad? Entonces, yo siempre, y si yo les digo, me dicen, no, es que fíjese que nosotros traemos al niño de 9 años o de 11 años por conductas conflictivas o porque está agresivo. Entonces, si no quieren ellos, yo les digo, bueno, yo los voy a referir porque muchos profesionales pues atienden desde diferentes perspectivas, pero es muy importante en este sentido que todo eso se haya hecho en las primeras etapas, pero como les digo, si no se hace, yo difiero de que sí se puede hacer el cambio, pero se necesita mucha educación a los papás, se necesita botar, digamos, lo que traemos, como hacer una deconstrucción mental y reaprender nuevamente a poder hacer la paternidad de mejor forma. Y entonces, ¿qué mejor forma a veces que yo, bueno, he escuchado de algunas personas que han venido con una paternidad responsable y sí se puede cambiar, sí se puede cambiar. La otra vez tuvimos nosotros una visita de la red de damas a un hogar y fuimos viendo cambios paulatinamente, porque cuando nosotros nos acercamos ya hablando en el era espiritual a Dios, pues Dios empieza a transformar la vida de la persona, primeramente del padre de familia. Cuando cambia uno como adulto, automáticamente la esfera se empieza a alterar, se empieza a cambiar el cuidado, se empieza a cambiar la forma en que uno ve a los hijos. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, digamos, como nuestro padre, nosotros primeros como adultos transmitimos esa mirada a nuestro hijo, y a nuestro hijo adolescente en la etapa de la adolescencia es una etapa que muchos se asustan o le tienen miedo y dicen, ay no, la adolescencia, qué conflictivo, qué duro, y hay que cambiar un poco la mentalidad, decir, ay, la adolescencia, qué etapa más bonita, es una etapa donde prácticamente el niño está en un montón de cambios, viene con una configuración a veces tal vez no tan funcional, pero llega a esa etapa en donde nosotros todavía podemos seguir ejerciendo una paternidad y seguir ejerciendo todos esos, incluir valores, incluir límites, incluir un montón de cuestiones que él va a internalizar porque su cerebro todavía está en desarrollo en esa etapa. Entonces es muy importante primero, algo que mencionaron acá que se da en el autocuidado del adolescente, es modelar la conducta. Y un padre que se cuida, el pastor estaba mencionando de los que van al gimnasio, los que cuidan su dieta, que mencionó la doctora, pero el modelado es una cuestión esencial. Nosotros no podemos venir a pedir autocuidado en un adolescente cuando yo como padre no me cuido, cuando yo como padre no cuido ni mi salud física, ni mi salud mental, no cuido mi salud espiritual, o sea, no cuido nada, y yo vengo a regañar a mi adolescente, o vengo a querer inculcarle factores de autocuidado. Entonces nosotros a veces con la palabra no tenemos que decir tanto, tenemos que decir más con la conducta, modelar la conducta frente al adolescente. Y el adolescente, cuando ya llega a esa etapa, el adolescente ya critica, el adolescente ya viene y ya le dice a uno esto, o sea, ¿estás haciendo esto? Pero mira tú qué estás haciendo, porque ya empiezan ellos con el pensamiento crítico, y hasta ese momento a veces los padres nos damos cuenta y hacemos como el choque y decimos, ¿qué estoy haciendo? Pero cuando venimos de niños, pues nosotros hacemos y ellos como vienen en construcción, aún no llegan a un pensamiento crítico concreto como en la adolescencia, que es donde a veces empezamos a tener los choques. Pero lo importante de esto, más que palabras, es modelar, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, porque como aquí también pues, colocaron el ejemplo, que yo a la edad de 10 años a mi hija no le voy a decir, mi amor, ore antes de acostarse, si yo desde que mi niña ya se paraba y yo me hincaba a orar con ella, no le enseñé. O sea, sí lo puedo incluir, como le digo, sí se pueden hacer los cambios, porque en Dios tenemos nosotros un montón de cuestiones que Dios puede cambiar la vida, igual se puede cambiar la mentalidad, solo que es más fácil cuando hemos venido trabajando todo esto desde el inicio. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta es para la licenciada Vivian. ¿Qué estrategias pueden usar los padres para mantenerse calmados y presentes
durante los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando se rompen las relaciones de amistad, las relaciones de noviazgo, las calificaciones en el colegio, que usted lo vive muy a menudo. Entonces, ¿qué estrategias se pueden usar, que pueden usar los padres para mantenerse calmados y presentes durante los momentos difíciles? Muy bien, pues yo creo que lo primero, haciendo referencia a la adolescencia, ¿verdad? Que es una etapa de adolecer, de quejas. El niño que dejó de serlo se está descubriendo, ¿verdad? Está teniendo ya más clara su identidad, pero no es que la tenga, está experimentando. Entonces también el adolescente va a tener sus etapas críticas, ¿verdad? De crisis. Y si nosotros nos ponemos, ahí sí que igual que el niño, alterados cuando hace un berrinche, y de igual manera el adolescente cuando esté en una etapa de crisis, pues el mismo efecto va a surgir, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación, la primera estrategia es no alejarnos del adolescente, porque ¿qué hace el adolescente? Se va a su cueva, ¿verdad? Porque él está como queriendo conocerse él mismo, o sea, ni él mismo se conoce, o sea, él se está empezando a conocer, él está, qué es lo que me gusta, a quién me gusta, qué es lo que quiero, pero hoy no lo quiero hacer, ayer sí lo quería hacer, o sea, hay una confusión en la mente del adolescente, ¿verdad? Entonces, él tiene que ver una figura que sí sabe, ¿verdad? En casa, alguien que sí sabe cuáles son las normas de casa, cuáles son las reglas de casa. Entonces, el adolescente tiene que tener muy claro lo que se puede y lo que no se puede, ¿verdad? Lo que como padre le permito y lo que no le permito. Esto no significa que vamos a tenerlo como soldadito, porque entonces se nos va a revelar por la edad en la que tiene el adolescente, ¿verdad? O sea, hay que comenzar, en primer lugar, no alejarse de él, sino que acercarse, ¿verdad? Acercarse a él, no dejar que esté en su cueva solito, así que bueno, ahora ya no molesta y está en el cuarto, no, o sea, sacarlo de ahí, ¿verdad? Que no esté solo, que él sepa que su familia lo quiere, que sepa que su familia está interesado en él o en ella y que hay cosas que debe de hacer, porque no me dejarán mentir que el adolescente quiere dejar de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que uno dice, ¿y qué está pasando si no hacía eso, ¿verdad? ¿Y ahora por qué está así? No, o sea, los cambios se tienen que ir dando de manera pues natural en él, pero nosotros no nos tenemos que acomodar a él. Él tiene que aprender, ¿verdad?, a conocerse, pero sin olvidar que hay normas en casa que se deben de respetar. En el caso del noviazgo es algo bien, bien curioso porque pues creo que todos acá hemos tenido una experiencia diferente, ¿verdad? Y en la actualidad platicamos con mi esposo mucho de este tema porque cuando usted le prohíbe algo al niño, que no lo haga, el niño lo hace, ¿verdad? O sea, es adverso. Y pasa lo mismo con el adolescente. Usted le va a decir al adolescente, no te doy permiso. Al adolescente no le va a importar que usted le dijo, no te doy permiso, ¿verdad? Es mejor acercarse a él y tratar de conocer su criterio, conocer y por qué te gusta él y por qué te gusta ella. ¿La conoces o lo conoces? ¿Hijo de quién es? ¿Hija de quién es? ¿Cómo se porta? En donde tratar de acercarse a él, ¿verdad? Porque tampoco es la parte permisiva de decir, ay, sí puede tener novio, puede tener novia, tráelo a la casa, y yo nunca he estado de acuerdo en eso, que yo veo a veces familias de hijos adolescentes y ahí andan con la novia o con el novio acompañados, y yo digo, Padre Santo, estos chicos sí se van a casar a los 17 años, ¿verdad? Porque tampoco eso es correcto, pero no es la prohibición total ni el libertinaje de decir sí, tráelo, ¿verdad? Si es un adolescente, él no sabe realmente tomar buenas decisiones, pero sí hay que permitirles que tengan experiencias que a él o a ella le va a permitir adquirir, ¿verdad? Conocimiento para próximas oportunidades, ¿verdad? Que eso es lo que yo me enfoco. Y en calificaciones, eso es bien complejo. En las calificaciones, yo les digo a los padres de familia que llegan ahí conmigo, me dicen, miren, ¿qué hago? Si yo le digo que haga las tareas y no las hace, se encierra con la computadora, ahora con el tema de la tecnología, ¿verdad? Se encierra y dice que lo hace y veo las notas y casi que todas las ha perdido, entonces, ¿qué hago? ¿Verdad?
aquí con esto es hablar a la conciencia, y le digo a los padres de familia, de adolescentes, no nos cansemos de hablar, ¿verdad? No nos cansemos de hablar. Y acá es algo bien como experiencia, ¿verdad? Lo comparto y le digo a los papás, no vaya y regañe y pegue y castigue, sino que pregunte, ¿verdad? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que le está permitiendo, no le está permitiendo a su hijo o a su hija ganar los cursos? Que él vea que usted se interesa, ¿verdad? Que no solamente le exige, sino que usted está en la posición de querer apoyar. Y cuando él vea eso, pues le va a entrar como un cargo de conciencia, ¿verdad? Decir, ay no, mis papás están ocupados de mí, sí, quieren saber de mí, sí me quieren apoyar, ¿y yo qué estoy haciendo, verdad? Porque el adolescente ya comienza a crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque su pensamiento crítico ya está activo en esa etapa. Muchas gracias. Pastor, la pregunta es para usted. ¿Qué desafíos comunes enfrentan los padres al intentar practicar la crianza consciente y cómo pueden superarlos? Hablando de estas épocas. Bueno, desafíos siempre han habido desafíos, pero creo que ahora se nos vinieron en paquetes completos, ¿verdad? Los desafíos antes eran así como separados unos de otros, hoy todos nos dan al 3x1, ¿verdad? Pague 3, lleve 4, ¿verdad? Y así nos vienen los desafíos. Creo que el primer desafío es tiempo, el tiempo que le brindamos a nuestros hijos, ¿verdad? Hoy vemos, y lo decía aquí algunas de las panelistas o que están acá, que muchas veces los padres se dedican más al trabajo, a atender sus propias necesidades y no las de su familia, ¿verdad? Entonces el primer desafío es tiempo. Yo estoy en la ciudad, en la periferia, que es muy distinta la verdadera ciudad y la periferia de la ciudad, ¿verdad? Vivir en el centro de la ciudad, pues todo el mundo quisiera, pero vivir en la periferia, en zonas rojas, yo especialmente estoy en una zona roja, en donde el padre y la madre tienen que salir los dos a trabajar, ¿verdad? Y dejan el cuidado de sus hijos, ya sea en una guardería, ya sea le pagan a una persona, a un familiar, ya sea el abuelo o la abuela que hace ese trabajo. Entonces el primer desafío es el tiempo que se le dedica a los hijos. Lo siguiente es que muchas veces pensamos que tiempo es este domingo, es el único que yo tengo para mi hijo, así que lo llevo al cine, lo llevo a comer, a cualquier restaurante de comida rápida, como decía la doctora, ¿verdad? Y pensamos que ese es el tiempo que nuestros hijos necesitan, es decir, cine tienen toda la semana, ¿verdad? Entonces ellos quieren a sus padres, no quieren cine, no quieren restaurante, quieren a sus padres con ellos. Ese es el primer desafío, el tiempo. El segundo desafío que tenemos son los valores, ¿verdad? Mucha gente le da a sus hijos cosas de valor y pensamos que eso es amar a los hijos, es darles cosas de valor, una buena tablet, un buen teléfono, ¿verdad? Ahí andan los hijos con buenos dispositivos, mejores que los que usan los adultos, ¿verdad? Y entonces les damos cosas de valor, pero no sembramos en ellos valores. Entonces Jesús dijo estas palabras: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, pero confundimos las dádivas las correspondemos a lo que tenga un valor económico, pensamos que esas son las dádivas, pero en realidad las verdaderas dádivas, especialmente de Dios para nosotros, es amor, justicia, verdad, compasión, generosidad, educación. Entonces esos valores no los estamos sembrando. Un tercer desafío obviamente son la magnitud de redes de comunicación, las famosas redes sociales. Entonces hay una pregunta que hacen los expertos: ¿quién está educando a tu hijo? Al principio dibujaban un hijo con un gran televisor en la cabeza, ¿no? En lugar de tener
cabeza le ponían un televisor. Ahora el televisor va quedando obsoleto, ¿verdad? Es raro que usted se siente a ver televisión, y si usted se sienta frente al televisor, siempre tiene a la par que su dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, las nuevas tecnologías de la comunicación, y ya la doctora decía, la gran cantidad de información, la gran cantidad de ¿qué le podríamos decir nosotros? Publicidad, que nos ven a nosotros como consumidores, y estamos en una etapa del consumismo, ¿verdad? Y en una etapa del descontento. La gente no está contenta con quién es, ni qué tiene, ni dónde está, ¿verdad? Entonces vivimos en la etapa del consumismo, y nosotros mismos le ponemos a nuestros hijos un dispositivo en donde a él lo están considerando como un consumista. Nosotros tenemos en la casa un par de gemelos, ¿verdad? Hemos hecho un plan de educación para ellos con mi hijo, con mi nuera, porque es mi único hijo, ¿verdad? Entonces, imagínense, un único hijo que me traiga 3 nietos a la casa, ya puede imaginarse usted. Todo un Abraham ahí, viendo un Jacob ahí con sus 12 hijos. Entonces, hemos creado un plan: cerrar todo contenido de redes sociales, cerrar todo contenido publicitario para ellos, y ser nosotros los mentores, mis hijos, su esposa, nosotros los abuelos, ser los mentores en la alimentación, específicamente en los modales de vida, ¿verdad? Y aunque nosotros a ellos no les mostramos dispositivos móviles en ningún momento, cuando lo encuentran, sin que les estemos nosotros dando la oportunidad, quitárselos, es un problema bien serio, ¿verdad? Es un problema serio, y nosotros hacemos la pregunta, no les damos dispositivos móviles, ¿verdad? Pero cuando lo encuentran, de repente lo dejamos por ahí, lo encuentran y empiezan a querer, como decimos nosotros, encender el dispositivo, lloran, berrinchan, como decimos nosotros, y la pregunta es, no les estamos enseñando, sin embargo, como que ya tuvieran toda una información genética en ese sentido. Entonces, 3 desafíos, hay más, no sé si tenga más tiempo, pero tiempo, el primero. El otro, ¿qué más les dije? Educación de valores. Y la tercera sería especialmente las redes de comunicación. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Nosotros o las redes sociales, terceras personas? Esos serían quizás 3, hay muchos más, pero hoy les he dado 3 por 1. Bueno. Muchas gracias, pastor. Licenciada Egli, la siguiente pregunta es para usted. ¿Cómo podemos fomentar una comunicación abierta y respetuosa entre padres e hijos? Una cuestión que hace, dependiendo, bueno, hablemos de la adolescencia, que es cuando es un poquito más difícil que nuestros hijos verbalicen. Entonces, una cuestión que hace que podamos fomentar esa comunicación entre padres e hijos en la adolescencia es que nosotros lo veamos con esa mirada apreciativa, desde el corazón, ¿verdad? Desde el corazón de madre, desde el corazón de padre, y no observándolo solo, por ejemplo, en la conducta, en lo que hizo mal, en lo que hizo bien, si sacó buenas notas, si sacó malas notas, porque ahí lo que estamos juzgando es un comportamiento. Y entonces a veces los padres nos vamos mucho a una zona donde empezamos a ver, me estoy enfocando a la adolescencia porque es un poquito más difícil la comunicación ahí, nos vamos a una zona en donde nosotros somos más jueces que padres. Entonces eso empieza a dificultar la comunicación que tenemos a veces entre padres e hijos. Entonces una cuestión importante es tener esa mirada apreciativa, mirar desde el corazón a nuestros hijos y siempre aprender a ver, digamos, con el corazón y a escuchar qué es lo que nos está diciendo nuestro hijo, porque nuestros hijos nos hablan
con una conducta, con una mirada, con un gesto, con el aislamiento, como ya lo mencionaron. Ellos a través de los comportamientos nos están diciendo a veces: mamá, papá, necesito atención, mamá, papá, necesito hablar contigo. Y con el adolescente es un poquito difícil, porque cuando a veces está en esta cuestión, en el aislamiento emocional, y uno como papá va y le dice, ¿qué te pasó? Nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? No. ¿Tenés hambre? No, no tengo. Y entonces cuando estamos en esa cuestión, los papás nos frustramos y lo que hacemos es que se quede ahí en el cuarto, ya va a salir, ya me va a hablar, ya le va a pasar. Y ese momento, ese preciso momento es un momento muy bonito para que el papá se acerque, porque nuestro hijo, aunque sea adolescente, sigue siendo nuestro hijo, para que el papá se acerque, lo abrace, se vaya con él a la cama, se vaya con él al cuarto. ¿Qué estás haciendo? Veo la película que estás viendo, pero y empiece el papá a incluirse en la vida de él. A veces los papás lo que queremos cuando queremos comunicarnos con nuestros hijos es que ellos vengan a mi mundo adulto, vengan a mi mundo, entiendan mi mundo adulto, y no vamos hacia el mundo del adolescente y no vamos hacia el mundo del niño. Y es muy importante tener esa capacidad mental y esa conciencia de ir al mundo de ellos para lograr esa comunicación. En los niños pequeños es un poquito más fácil la comunicación, pero aún así, muchos padres, por ejemplo, yo he tenido algunas experiencias de padres y ¿qué le pasó? No sabían, es que solo le pegaron en el colegio y la maestra dice que hizo tal cosa y no sé qué. Y al niño, a través de la terapia de juego, él empieza a expresar y a verbalizar. ¿Por qué no se lo dijo al papá? Pues el papá le preguntó de una manera, dije, ¿por qué le pegó al compañero? ¿Por qué lo empujó? Y no sé qué, y regañando, con esa mirada juzgadora. Entonces a veces con los niños pequeños sirve mucho cuando uno viene, si uno tiene la oportunidad de ir al colegio, ir y verle la carita, ¿cómo están? ¿Qué me está diciendo su carita? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hizo la maestra? ¿Qué hicieron tus compañeros? Incluirnos nosotros, aunque estemos trabajando, y si tenemos el espacio de ir por ellos, incluirnos en su vida, ser parte de la vida de ellos, eso va a fomentar mucho que podamos comunicarnos de una forma asertiva. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es para la doctora Shirley. ¿Cómo pueden las familias manejar el impacto de la tecnología digital en las relaciones y el tiempo compartido? Bueno, hay una palabra clave que dijo ahí, tiempo, y él lo mencionó el pastor, tiempo. Y es que en la actualidad los hijos requieren tiempo con los padres, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo soy el ejemplo para mi hijo, pero si mi hijo ve que yo llego a la casa y sigo con el celular, y ahora el celular creo que se ha vuelto un vicio, ¿verdad? Y estoy con el celular ahí, entonces a los niños les llama la atención, ¿por qué papi y mami está siempre con eso? Entonces algo de tener, ¿verdad? Entonces el impacto que tiene realmente, número uno, me aísla de los problemas reales de nuestros hijos, ¿verdad? Número dos, no me permite ver más allá cómo está mi niño, cómo está creciendo, si está bien o no, ¿verdad? Otra cosa muy importante que yo he visto últimamente en niños pequeños, y no me dejará mentir la licenciada en educación, que en la mayoría de casos que están apareciendo ahorita con déficit de atención, está ligado al uso de pantallas antes de 2 años, inclusive, ¿por qué? Porque hay una afectación específicamente del lóbulo frontal durante el neurodesarrollo durante el primer año, ¿verdad? El cerebro va desarrollando de una manera paulatina durante los primeros 2 años, ¿verdad? Pero si hay una interferencia de la tecnológica, del uso de pantallas, inclusive afecta la hormona de crecimiento. Para que un niño realmente logre un peso, una talla, un crecimiento adecuado, los endocrinólogos pediatras hablan acerca de debe de estar alejado del estímulo visual 2 horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque en la noche es donde se da la liberación de la hormona de crecimiento y es donde mi niño crece. Yo le digo a los papás, los niños crecen en la noche, no en el día, ¿verdad?
Entonces, la alimentación adecuada, el ejercicio y todo eso, pero ahora el impacto de la tecnología ha llegado a tanto en nuestros niños, la afectación neurológica que está haciendo que ahora obviamente haya más niños con déficit de atención, niños con hiperactividad, ¿verdad? Niños que no ponen atención, niños que se autolesionan porque realmente están de una manera u otra están llamando la atención. Y esta tecnología sí afecta el desarrollo neurológico de los niños. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la licenciada Vivian. ¿Cómo puede la delegación de responsabilidades en el hogar apoyar a una crianza consciente? Solo antes de darle el espacio, hermanos, a ustedes se les entregaron unos papelitos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que desee que se pueda abordar en el foro, se la puede entregar a alguna de las diaconisas para que ellas los puedan hacer llegar. Ahora sí, hermana Vivi, la pregunta es nuevamente, ¿cómo puede la delegación de responsabilidades en el hogar apoyar a una crianza consciente? Totalmente, ¿verdad? De acuerdo en eso. Cada ser humano debe ser responsable, ¿verdad?, de lo que hace y de las decisiones que toma. ¿Y cómo pretendemos que nuestros hijos lleguen a ser adultos responsables y que tomen buenas decisiones? A través de las delegaciones que hacemos en nuestro hogar, estando conscientes que nuestros hijos pues tienen una edad, ¿verdad? Y cuáles son sus límites, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Que pasa hoy en día, porque pues si tenemos la oportunidad de tener una persona en casa que apoye en los quehaceres, pues nos hemos desvinculado de eso, ¿verdad? Y decimos, bueno, hay quien lo haga, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que todos en casa apoyemos y que todos en casa tengamos una responsabilidad, una delegación, porque estamos formando en nuestra casa las personas responsables que queremos que sean en el futuro. Acá tomábamos experiencia con mi esposo, ¿verdad? Y veíamos esta situación tan importante y la recalcamos porque pues mi esposo y yo trabajamos y en la mañana pues todo mundo sale, ¿verdad?, de casa, pero el saber qué tenemos que hacer al momento de regresar a nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras delegaciones? ¿A qué tenemos que llegar? Y veíamos con mi esposo y me decía él, mira, una mente vacía, una mente que no tiene ocupación, que no tiene responsabilidad, se va a ocupar en cosas que no le van a servir, ¿verdad? En cosas que no van a tener beneficio. Y hablábamos en casa y me decía mi esposo, mira, la responsabilidad, tenemos un perrito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién es el responsable de darle comida al perro? Lo puede hacer la persona que nos apoya, lo podría hacer yo, lo podría hacer en este caso yo, pero no, bueno, entonces dejémosle esa responsabilidad a nuestro hijo. ¿Quién puede hacer la otra responsabilidad del jardín? Bueno, bueno, eso sí lo puede hacer nuestro hijo. Comenzamos a ver qué responsabilidades podíamos delegar en nuestro hijo y es bien difícil, hermanos, bien difícil que se logre, pero es constancia, ¿verdad? Constancia de no olvidar y de no desesperarnos y de no decir, ay, no, mejor lo hago yo, ¿verdad? Lo hago mejor yo. No, sino que si ya lo hemos delegado, pues insistir hasta que eso pues se haga una realidad, ¿verdad? Y como decía aquí la doctora, con paciencia, ¿verdad? Con paciencia y constancia, para que esas delegaciones se logren y veamos que sí se alcanza. Y tengo una pequeña anécdota acá bien interesante. Ayer llegué a mi casa súper cansada y le dije a mi esposo, ay, porque siempre que llego a hacer tareas con mi nena pequeña. Y le digo, ay, no tengo ganas de hacer tarea. Le dije, pero eso es constante, todos los días lo hago con ella. Hoy no tengo ganas de hacer tarea con Carlita, mañana me voy a levantar temprano, le dije. Ay, sí, me dijo, no, porque le conté todo lo que había hecho en el día, ¿verdad? Sí, no las hagas. Y mi nena estaba dibujando en la mesa, nosotros estábamos en el desayunador y ella estaba en la mesa dibujando. Ella me escuchó, se paró, fue a agarrar su cartuchera y su cuaderno y se sentó a la par mía. Y me dijo, mami, hagamos la tarea. Y yo me quedé,
hagámosla, le dije, la verdad que hasta el cansancio se me fue y mi esposo se quedó, mira, y a los dos asombrados, ¿verdad? Cómo esa constancia, cómo esa delegación que ya sabe ella qué es lo que le toca, pues ella misma dijo, si no me van a ayudar, yo lo hago, ¿verdad? Porque eso ya se vuelve pues un hábito, ¿verdad? Esa delegación constante, con paciencia. Muchas gracias, licenciada Vivian. Voy a iniciar con las preguntas de la congregación y esta pregunta va dirigida a la licenciada Egli. Dice, ¿cómo podemos reforzar la crianza de los jóvenes en ausencia de sus padres porque han viajado al extranjero? ¿Y cómo podemos contribuir en el manejo de su autoestima? Cuando nosotros estamos criando, digamos, hablando de ausencia de los padres, que los padres son como la primera figura vincular de los seres humanos, pero eso no significa que los niños no puedan crear otras figuras, ¿verdad? Incluso por eso es muy importante a veces el liderazgo en la iglesia y las personas que servimos a niños y adolescentes, porque nosotros también pasamos a ser una figura vincular en cierto momento. Entonces, ayudando, digamos, que un familiar, un tío, un abuelo, una abuela puede tomar esa figura vincular y el rol o lo que va a desempeñar es parecido al del padre, ¿verdad? Porque cuando el niño empieza a tener esa nueva figura con la que se va a estar relacionando, quien lo va a estar cuidando, pues estas personas que van a estar a cargo de estos niños tienen que generar los mismos espacios que los padres, los espacios de cuidado, los espacios de protección, los espacios de comunicación con estos niños o con estos adolescentes. La forma de fortalecer la autoestima de los niños que están en esta situación es de la misma forma que como el padre fortalece la autoestima de su hijo. Entonces, si yo, tía, por ejemplo, tengo un sobrino y sus papás pues no están y me lo encargaron a mí, yo lo tendría que criar con las mismas normas, con las mismas concepciones con las que crío a mis hijos. Entonces cultivo su autoestima a través de un montón de valores espirituales, valores sociales, valores mentales. Entonces la cuestión en este punto es que el trabajo que vamos a hacer como esa figura vincular es importante estar conscientes, como ya aquí hemos hablado en todo el repertorio de las 4 personas que estamos acá, se toman en cuenta todas las características de la persona que en este momento está encargada de ese niño, aunque no sea el papá, aunque no sea la mamá, pero es la persona que está presente en ese momento y va a ser una persona que si cumple todos los roles que acá se han mencionado, porque han dado aquí pues todos nosotros hemos dado varias características importantes que se pueden ir incluyendo en la vida del niño o del adolescente, pero se va a hacer de la misma forma, porque esa persona que está al cuidado tiene que lograr crear ese vínculo, crear esa comunicación, crear ese cuidado para que los niños y los adolescentes se sigan desarrollando. Y claro que va a afectar, porque la separación de los padres siempre es un trauma que se vive, ¿verdad? Es un duelo, es una pérdida, pero lo importante de esa pérdida es, 1, el acompañamiento de los adultos que están en el hogar. 2, que si el duelo se hace crónico, que pidan ayuda de un profesional. Entonces, y 3, pues aquí están un montón de personas en la iglesia que son líderes, que son consejeros, que son diáconos, que sirven, que también pueden dar ese acompañamiento. Entonces, hay como varias cuestiones de donde se pueden apoyar. Muchas gracias, licenciada. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas que la congregación ha planteado en esta hora. Esta va para la licenciada Vivian. ¿Cómo ayuda a mis hijos con TDAH a mejorar su atención? Bueno, pues es bien importante, hermanos, el saber si pues nuestros hijos tienen TDAH diagnosticado en primer lugar, ¿verdad? Porque a veces vemos características de mucha inquietud y a todo lo queremos nosotros colocar una etiqueta, ¿verdad? Decimos, ay, es que mi hijo es bien hiperactivo, pero cuando hablamos de la hiperactividad hablamos de un diagnóstico que ya se le ha hecho evaluaciones a los niños psicométricas y neurológicas, sabemos que hay alteraciones neuronales y que por eso nuestros hijos son hiperactivos.
Aparte son los niños inquietos, ¿verdad? Porque no han tenido normas establecidas en casa. Entonces aquí es bien importante el crear esas normas que no se crearon y que ver, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué yo digo que mi niño tiene TDAH? Si está diagnosticado, definitivamente seguir al pie de la letra lo que el psicólogo y el neurólogo me dijo, ¿verdad? Si estoy de acuerdo en medicarlo, yo no me aparto de eso. Hay colegas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con la medicación y no lo haría, pero sí funciona, ¿verdad? Funciona y vemos cómo los niños no se vuelven dependientes si se administra adecuadamente y se siguen las normas como nos las han dejado. Pero cuando no es TDAH diagnosticado, tenemos que ver hasta dónde deja de ser una norma de conducta, ¿verdad? Y crear las normas que necesitamos que nuestro hijo o nuestra hija siga, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante, si es TDAH, seguir lo que el neurólogo y el psicólogo me dijo, ¿verdad? Con una alimentación que realmente tenga, ahí sí que casi que nada de azúcar, ¿verdad? Evitar todas las bebidas dulcerantes, todos los cereales que se ven muy atractivos visualmente, pero que les afectan mucho a los niños. La parte también de las rutinas, un niño con TDAH tiene que tener muchas rutinas, ¿verdad? Para que pueda crear en él o en ella hábitos que sí pueda seguir las instrucciones que se le den. O sea, eso es prácticamente así muy de manera empírica, ¿verdad? No basado en que si sí tiene TDAH o es una conducta alterada de inquietud, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Vivian. Esta pregunta es para la doctora. ¿Cuál es la causa principal de la ansiedad en los adolescentes y cómo poder ayudarlos? Bueno, al hablar de ansiedad, creo que cualquier persona puede padecer ansiedad, pero en adolescentes generalmente, no solo en adolescentes, lo estoy viendo en niños pubertos, en niños en etapa escolar. A veces la ansiedad es porque tuve un caso de un niño que estaba muy ansioso porque se metió a jugar un juego en internet, Free Fire creo que se llama. Entonces llegó muy ansioso, yo le dije a la mamá, tranquilo, porque aquí es otra situación. Entonces a veces la ansiedad en nuestros adolescentes va de la mano entrar al mundo de ellos, ver realmente como papá, investigar y supervisar qué es lo que está viendo mi hijo, volvemos a lo mismo en redes sociales. Si yo le tengo acceso a videojuegos, ¿qué tipo de videojuegos, verdad? ¿Qué tipo de dibujos animados está viendo, ¿verdad? Si son adictivos o no son adictivos, porque la ansiedad viene cuando realmente hay una adicción en el adolescente, ¿verdad? En este caso no puede ser una adicción a una bebida adulterada o a algo o a una bebida energizante, no, sino que simplemente a veces es en la mayoría de adolescentes porque le quitas algo, lo privas de algo que él ya había hecho la conexión, ¿verdad? Con algo. Entonces es algo muy real que se ha visto ahora, ¿verdad? Mucho adolescente se contacta o juega con otros amigos, inclusive ni los conocen, no los conocen, pero se conectan en redes y juegan videojuegos juntos y todo eso. Entonces tuve el caso del hijo de una amiga, colega también, que el niño lloraba porque dice que su amiga se había muerto. ¿Y de dónde es tu amiga? De Argentina. Yo, ¿sabes dónde queda Argentina para empezar? Sí, pero ¿cómo es que tienes comunicación con alguien de allá? ¿Tú qué sabes si realmente vive allá? Y es que yo quiero ir, y le decía a la mamá que le compraron un boleto porque él quería ir a Argentina a ver si se había muerto no sé quién de su amiga. Yo, o sea, ¿qué tan cierto es? O sea, no sabemos del otro lado del computador quién está, ¿verdad? Entonces, y lo que hablaba acá la psicóloga, o sea, es entrar al mundo de nuestros adolescentes, ¿verdad? A veces la ansiedad de nuestros adolescentes no siempre va a ser que haya que medicarla desde el punto de vista médico, ¿verdad? Sino que buscar la causa, o sea, ¿qué es lo que le está provocando ansiedad a este niño, a este adolescente, ¿verdad? ¿A qué es lo que él estaba conectado? Porque a veces hay cosas que nos ocultan a los padres, ¿verdad? Y a veces la ansiedad viene de eso, ¿verdad? Entonces,
buscar la causa, sería en todo caso buscar la causa, buscar ayuda también profesional. Gracias, doctora. Quiero aportar algo con respecto a la pregunta anterior de respecto al TDAH. No sé en qué edad fue la persona que tenía la duda y preguntó, pero si no tiene un diagnóstico, si el niño es muy activo, le ayudaría mucho incluir cuestiones ocupacionales. Y aquí en Mazate pues tenemos la Casa de la Cultura, tenemos un montón de actividades en donde el niño se puede incluir, donde haga movimiento. Y también es muy importante que el padre se incluya en el juego. Muchos padres ya no jugamos, a algunos nos cuesta por la infancia que tuvimos, pero no sé cuántos de acá que tienen hijos chiquitos juegan con ellos todavía, porque el movimiento es muy importante para bajar esa carga de actividad que tiene el niño. Entonces, como recomendación general, busquen actividades ocupacionales. Si ustedes tienen el tiempo, si trabajan todas las semanas hasta los sábados, hay cuestiones ocupacionales en donde nosotros podemos hacer que los niños vayan y descarguen toda esa energía, toda esa cuestión de la semana, del colegio, y eso le puede ayudar mucho. Muchas gracias, licenciada. Pastor, la siguiente pregunta es para usted. ¿Qué método se puede tomar en cuenta para ambos padres en cómo educar a nuestros hijos de forma mutua y no como solo una? Bueno, la palabra ahí clave es responsabilidad. Tomar la responsabilidad y saber que la responsabilidad no es un 50% de cada uno, sino es un 100% de la responsabilidad. Lo que sí pueden es organizarse en cuanto a la función de la educación, en el sentido de tú enseñas esto y yo esto otro. La educación cooperativa en la que qué hago yo y qué hace mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos juntos en cuanto a la educación? Y tenemos que entender qué aspectos tenemos que educar. La educación tiene 4 aspectos. Hay que educar el conocimiento, hay que educar la conducta, el conocimiento, luego el carácter, la conducta y el compromiso. Las 4 C de la educación. Conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento le vamos a inculcar? Y creo que en esta parte sería especialmente que hay un conocimiento básico general de la vida y hay un conocimiento específico, ¿verdad?, en relación a la fe. Entonces hay conocimientos básicos, generales, y hay conocimientos específicos. Entonces luego el carácter, el compromiso del carácter, y recuérdense que el carácter no es qué le digo, sino qué le demuestro yo. Si mi carácter es agresivo, es violento, obviamente eso mismo voy a sembrar en el hijo. O sea, todo lo que uno siembra, eso cosecha. El comportamiento, el tipo de discusión que se tenga, ¿verdad? Luego la conducta en cuanto a modales y modelos, porque hay modales y hay modelos de conducta. Los modales son todo lo que le vamos a enseñar en la casa, cosas elementales, rudimentarias, dice el texto bíblico, ¿verdad? Esas cosas básicas, pero que también las cosas básicas hay que modelarlas, porque yo no puedo decirle al niño, siempre que te levantes de la mesa, da gracias, y yo no lo hago. Entonces hay modales y hay modelos, y luego el compromiso. Aquí hablaban de autorresponsabilidad, creo que decían eso, ¿verdad? Autocuidado. Entonces la responsabilidad consigo mismo, eso es lo primero. Entonces nuestros hijos deben saber que nosotros somos responsables de lo que prometemos, porque también está el otro tema de que muchas veces prometemos y no cumplimos. Entonces la cooperación, toda la educación tiene una sola palabra: responsabilidad. Cada uno debe ser responsable, no en el 50%, sino en el 100%. La doctora decía que muchos padres solo dan una parte, la parte económica. Yo por eso trabajo, yo por eso madrugo, yo por eso llego tarde a casa, yo le digo así. El guatemalteco así habla. Yo le doy el gasto a mi mujer, ahí que mire ella qué hace. Ella se queda en la casa, ella es la responsable.
y pensamos que nuestros hijos son solo seres que hay que alimentar para que crezcan. Pero, y lo otro importante también es que la disciplina educativa en la casa no es demostrar quién manda, sino quién los ama. Y eso es el otro factor importante, responsabilidad. Y el segundo es que ellos sepan que en la casa están las personas que más los aman, que más los cuidan, que más darían la vida por ellos, ¿verdad? Ese sería, creo yo, parte de la cooperación mutua en la educación. Gracias, pastor. Voy a hacer una última pregunta, creo que es para la licenciada Egli. ¿Qué hago si mi hijo o hija manifiesta estar enamorado, de 14 años, manifiesta estar enamorado de una persona mayor de 25 años? Creo que lo importante, digamos, en el momento en que viene un adolescente y tiene la confianza de abrirse con el papá y con la mamá, lo primero es no la mirada juzgadora, no juzgarlo, entablar una conversación, porque si esta persona, este adolescente abrió su corazón, entonces en el momento en que abre el corazón, porque si es 14 y 25 hay una gran diferencia de edad, lo primero como padres es el enojo, no sé, o el shock y quererlos regañar, pero es el momento en donde tenemos nosotros que tener autocontrol de nuestro carácter. Si nosotros queremos ejercer de buena o orientar a nuestro adolescente de la mejor manera posible, entonces primero controlar su carácter, segundo no juzgarlo, tercero, si él abrió su corazón, entablar esa comunicación con la adolescente, empezar a indagar de dónde, porque para que llegue un adolescente de 14 años a un enamoramiento y le confiese al papá o a la mamá, significa que hubieron previa comunicación, ¿verdad? Porque tuvo que haber un mensaje o algo, o lo vio o le habló, y del papá y la mamá de eso no se enteró. ¿Y por qué no se enteró? Porque a veces falta comunicación, falta conocer qué hizo mi adolescente en el día. Entonces, si abrió el corazón, es importante no juzgar, entablar la conversación, y entonces a través del amor, a través de esa cuestión de no juzgar, empezar a orientar a su adolescente, empezar a orientarlo, pero nunca reñir con él, porque por la etapa, si usted le dice, no, es un hombre mayor, y obligarlo a perder la comunicación, no es una buena idea, sino entrar al mundo de él y empezar, ¿y quién es? ¿Y qué te dice? ¿Verdad? Para ir estudiando primero quién es la otra persona, porque no es una relación igual, y además la niña tiene 14 años, entonces si nosotros nos cerramos y nos enojamos, perdemos esa poca confianza que nuestro adolescente acaba de depositar en nosotros. Para no perderla, tenemos que ir. No podemos cambiar esa estructura del enamoramiento de hoy a mañana, ¿verdad? No podemos hablar con ella toda la noche y que mañana ella amanezca y diga, ya no estoy enamorada, no. Van a ser semanas de trabajo, de cuidado tal vez que no ha hecho usted durante los últimos años. Va a ser un padre más presente, va a ser un padre que va a estar ahí o una madre que va a estar ahí, porque ese va a ser su rol en este momento, estar acompañándolo, estarlo orientando. Perdón. Bueno, quisiera agregar algo a esto porque es muy interesante, es un tema muy común actualmente, no es un único, son muchos, pero creo que hay que encontrar los factores que determinan este comportamiento, y uno de ellos quizás, bueno, hay que investigar, pero mucha adolescente busca no un enamoramiento, porque en realidad un adolescente, una preadolescente y un adolescente no pueden definir qué es enamoramiento, ¿verdad? Puede haber un atractivo, pero no definen qué es enamoramiento. Entonces uno de los factores posibles es la falta de una figura paterna, ¿verdad? La falta de una figura paterna es lo que hace que mucho adolescente busque lo que no encuentra en el padre, si es que el padre está o no está, porque puede ser un adolescente de un padre ausente o recordemos que también hay padres que están pero ausentes, viven en la misma casa pero ausentes emocionalmente, ausentes espiritualmente, ausentes familiarmente, relacionalmente, en todo ese sentido. Otro factor es
otro factor importante es que la chica ve en las redes sociales, ¿verdad? Recuerden que existe mucha pornografía infantil disfrazada, ¿verdad? Que no la revelan al instante, sino que son otros elementos. Las series, hay muchas series hoy en día de entretenimiento para adolescentes que hablan mucho de enamorarse de personas, ¿verdad? En eso están los juegos sentimentales. Muchas series solo juegan con los sentimientos de las adolescentes. Entonces, creo que esos serían encontrar los factores determinantes en ese comportamiento y trabajar. Bueno, y como pastor creo yo que agregaría algo elemental. Mucho problema social, familiar, tiene su punto de partida, es un problema espiritual. Y la falta de una espiritualidad saludable es lo que está haciendo que muchos de nuestros hogares, aún dentro del gremio cristiano, tengan una serie de dificultades que no sabemos cómo enfrentar porque tenemos mucha pobreza espiritual. Bueno, desde el punto de vista pastoral, que no es religiosidad ni tampoco tradicionalismo, pero sí es la base importante del desarrollo de una familia saludable. Gracias, pastor. Pues agregando a esto, hermanos, me llama mucho la atención porque se da en el colegio, yo trabajo en un colegio y se dan esos temas entre las jovencitas, pero esto es una situación de querer imitar muchas veces, porque hay la tendencia ahora de que las jovencitas se enamoran de los grandes y los jovencitos de las grandes, ¿verdad? Entonces eso es algo que se está dando por imitación, como decía aquí el pastor, por las redes sociales, por las series, y que los chicos que hacen querer imitar, ¿verdad? Entonces aquí, en primer lugar, yo voy a hablar lo que dijo el pastor, ¿verdad? El poder ver la figura paterna, y también más que preocuparme por la niña o por el chico, indagar quién es la persona, ¿verdad? Porque si es la persona que está pues tratando de inmiscuirse, entonces ahí sí nos debe de alarmar, ¿verdad? Porque la niña o el niño pues puede estar ilusionada y por toda la contaminación de información decir sí, ¿verdad? Me interesa, pero más deberíamos de enfocarnos en el factor de quién es la persona, ¿verdad? Si realmente pues sí tiene un interés de nuestro hijo, de nuestra hija, y tratar de acercarnos a nuestra hija ya conociendo quién es esa persona y tratar de llenar esos espacios vacíos que se están dejando por el cual estamos permitiendo que nuestra hija o nuestro hijo esté pensando en enamorarse de una persona adulta, ¿verdad? O más grande que él o ella. Muchas gracias, licenciada Vivian. Muchas gracias a cada uno de los profesionales que nos han apoyado esta noche con la información que hemos recibido. Sin duda alguna, hoy todos los miembros de esta iglesia, todos los padres de familia, nos vamos con una orientación en cuanto al rol que se nos ha delegado de ser padres. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.